Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda la carrera. Mañana retransmitiremos el Gran Premio en directo y además sin interrupciones. Que nadie se lo pierda. La Fórmula 1 regresa de nuevo a las calles de Montecarlo, sede del famosísimo Casino de Montecarlo, que se inauguró en el año 1863 y donde se dio la salida a la primera carrera en 1929. No hay mayor acontecimiento ni victoria mejor valorada que la del Gran Premio de Mónaco. Estamos en la Riviera Francesa una vez más este fin de semana en el circuito de Mónaco y sus 3,3 kilómetros. Los monoplazas recorrerán los 40 metros colina arriba y superarán el casino antes de descender hacia el puerto a través del sector 2. Es muy breve el recorrido desde la pole hasta la primera de las 19 curvas, por lo que adelantar no va a ser fácil en el día de hoy. Vamos a echarle un vistazo a la parrilla de salida para la carrera de hoy. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en la pole. A su lado, Lando Norris, que arrancará segundo. En el resto de la parrilla, Russell, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Leclerc, Pérez, Stroll, Sainz, Gasly, Tsunoda, Mancilla, Ocon, Albon, Ricciardo, Hülkenberg, Joe, Bottas y Kevin Magnussen ocupa la última plaza. Ya falta poco para la salida. Volvemos ahora a la pista. Y en estos momentos entra en la cabina de comentaristas para acompañarnos el mismísimo Pedro de la Rosa. Hablemos de su temporada hasta ahora, en especial comparándola con su igual en el equipo. Creo que es justo decir que ha sido superior la mayoría de las veces. Yo sé lo que tenemos que hacer tú y yo antes de que empiece la carrera de hoy, pero ¿qué me dices de los pilotos? ¿Cómo son sus horas previas? Los pilotos tienen sus rituales previos a las carreras. Cada piloto es distinto. Unos se ponen los cascos y escuchan música, mientras que otros absorben la energía del público y van a saludar a los espectadores. Algunos pilotos se encierran en sí mismos y otros hablan con los ingenieros para absorber información vital para la carrera. Estos rituales antes de la carrera son fundamentales para acostumbrarse a todo. En una temporada hay muchos grandes premios y cuanto más sistemático pueda ser un piloto, más a gusto se encontrará en este entorno. Puntuar hoy sería toda una hazaña. Aprovecha la primera vuelta para escalar posiciones antes de que la carrera se estabilice. Detectamos desgaste en el motor de combustión interna. Empezarás a notar pérdida de potencia. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación.
Ten cuidado con el subviraje cuando sigas la estela de otro coche y trata de pasarlo lo antes posible. Vamos, písale. No te preocupes por los neumáticos, están bien. Vale, colega, ahora que tenemos la pista despejada, vamos a sacarle partido y hacer una vuelta rápida. Tú puedes. Colega, has estado genial. Meta superada. Ahora estamos muy bien posicionados para el resto de la carrera. Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 3,1 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 11,5 segundos. Acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Sale la bandera de cuadros y volveremos a escuchar el himno nacional de los Países Bajos, porque la victoria es para él, sí, para Mad Max, Max Verstappen.
Hoy ha dominado la carrera de cabo a rabo, Antonio. Desde que se han apagado las luces hasta la bandera de cuadros, nunca ha habido dudas sobre su victoria, ¿verdad? ¡Qué actuación más brillante! Red Bull ha vencido hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantener el nivel de sus rivales y los resultados ahí los tienen, están a la vista. Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno, hay más carreras esperándonos en el horizonte. ¡No se las pierdan!